Bueno, mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Ustedes no saben lo que a mí me da de alegría poderme parar en esta temerosa tarea de predicar la palabra del Señor. Saben que eso le debe dar a uno miedo. Es decir, prepararse para hablar de parte de Dios es una cosa que produce mucho temor, pero al mismo tiempo, como veremos el texto de hoy, una enorme honra que el Señor me ha regalado. Quisiera, antes de arrancar, quería saber cómo vamos con Hechos. ¿Cómo les ha parecido la serie de Hechos? A ver, un par de comentarios. Confrontante, muy bien. A ver, una palabra, eso está bueno, una palabra. ¿Qué ha hecho la serie de Hechos hasta aquí, en estos capítulos que llevamos? Aparte de confrontar. Ha sido retadora, muy bien. Inspiradora. Nos ha enseñado lo que es ser iglesia, muy bien. Bueno, y apenas vamos en el capítulo 5. Apenas vamos en el capítulo 5, así que nos falta mucho por explorar de parte del Señor para nosotros. Mis hermanos, llegamos a una semana que se le conoce como la Semana Mayor. ¿Cuál semana es? La Semana Santa, la Semana Mayor. Y no sé si ustedes se han percatado que, bueno, aparte que las programaciones de la televisión empiezan a cambiar, hay muchas cosas en las noticias acerca de qué va a pasar en Semana Santa. Y bueno, nosotros que nos criamos, nos criamos dentro de este contexto colombiano, nos criamos con la Semana Santa como parte de nuestro ADN, es decir, crecimos con ella. Y básicamente la Semana Santa es una semana donde, aparte de que aparecen todas las películas ¿cómo es que se llaman estas? De la crucifixión o de María Magdalena, salen todos los documentales de Discovery, de Nat Geo y demás, y como que todo le recuerda a uno y le empapa de esa realidad de que está en Semana Santa. La Semana Santa en sí misma, si ustedes recuerdan, es un recordatorio, es decir, es una celebración religiosa que nos recuerda un mensaje. ¿Sí? Porque todas las Semanas Santas siempre son iguales. ¿Sí? Todos los años de mi vida que participé en esta celebración de Semana Santa, era muy bello porque siempre es como un momento de volvernos a Dios, como cuando nos hacemos conscientes de Dios en nuestra vida y parece que suceden ciertos cambios, se despiertan ciertas sensibilidades a la voz de Dios, a buscar a Dios, a leer la Biblia, o al menos explorar de una manera más profunda de qué se trata la fe. Pero en general la Semana Santa transcurre a partir de hoy, que hoy es domingo de ¿qué? Yo veo sí. Domingo de Ramos, que celebra ¿qué? Celebra la llegada del Rey, ¿cierto? El Rey, del Salvador, que entra a Jerusalén, y entonces toda la gente, cuando ve que viene el hijo de David, saca unas ramas y las bate en señal de que el Rey prometido ha llegado. Toda la gente está muy emocionada. Entonces hoy particularmente se conmemora ese momento, y de aquí para adelante va a ser esta semana que es como conocida como la Semana de la Pasión, donde Jesús lava los pies de los discípulos, ora en el Getsemaní, da la última cena, a ver si no me olvida alguna más. Están el Via Crucis, que son el relato de de las caídas, el sermón de las 7 palabras también. Y por último se da la crucifixión, y el último evento que se celebra en la Semana Santa es ¿qué? La resurrección, el domingo de resurrección. Entonces ustedes se dan cuenta, la Semana Santa siempre repite el mismo mensaje. Es decir, la Semana Santa es la celebración de un mensaje. Siempre es igual, toda la vida ha sido igual. Y ojalá que toda la vida sea igual, recordándonos eso todo el tiempo. Ese mensaje básicamente, mis hermanos, es
la simplificación o hacerle un zoom particularmente a cuál es el plan de Dios para salvar al ser humano. Esa semana lo único que muestra es el amor que quiere redimir, el amor de Dios que quiere redimir a su creación. Y a personas que estamos lejos de Él, ¿cómo es que Él hizo para poder darnos un puente para acercarnos? ¿A través de quién? ¿Quién es el protagonista de toda la Semana Santa? De Jesús. ¿Listo? Entonces, celebrar la Semana Santa y recordarla es una cosa muy importante para nosotros, porque es el recordatorio del plan de salvación de Dios para la humanidad. Es una cosa muy bonita. Ahora, la cosa que yo quisiera tratar hoy con nuestro texto a propósito de la Semana Santa es qué implica eso para nosotros. Es decir, ese plan de Dios, eso que recordamos durante toda esta semana y lo vamos a ver por todas partes, ¿qué implica para nosotros? Y más que las implicaciones es como que, ¿cómo respondemos a ese plan? Si eso es una cosa que queremos recordar siempre, 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 que es una iniciativa de Dios para salvar a la humanidad, entonces nosotros ¿cómo somos llamados a responder a Él? Ustedes han visto que el libro de Hechos nos ha contado, hasta aquí, que el propósito del libro entero es mostrarnos cómo es este mismo mensaje de la salvación que hay en Cristo se va a extender hasta Medellín, Colombia, los confines de la tierra. ¿Cómo iba a llegar ese mensaje hasta acá? Es decir, el libro de Hechos, en últimas, tiene como centro este mensaje que recordamos esta Semana Santa. ¿Y cómo es que ese mensaje empezó desde por allá, desde Palestina, cómo nos llegó hasta acá? ¿Sí? Ahora, en nuestra altura del texto, que estamos en el capítulo 5, vamos a mirar hoy 3 formas diferentes de responder al mensaje del plan de Dios. Vamos a ver 3 formas en nuestra narración en que los seres humanos podemos responder a ese mensaje o a ese plan de Dios para nuestras vidas. Esas 3 formas son: podemos responder simpatizando con Dios, podemos responder oponiéndonos a Dios, o podemos responder uniéndonos a Dios. Simpatizando, oponiéndonos y uniéndonos. ¿Qué tal si oramos antes de entrarnos en el texto y que el Señor nos guíe, que nos guíe en entender su palabra para nosotros hoy? Padre, te queremos dar muchas gracias por todo lo que tú vienes haciendo con tu palabra en nuestra vida, no solamente dominicalmente, sino celebramos mucho las buenas noticias que escuchamos de las comunidades misionales que van creciendo, que cada vez más hay como más coinonía, más unión, más hambre por tu palabra, más crecimiento también en ella. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque sí nos transforma, sí nos cambia, sí nos alienta, nos desafía, nos confronta, pero también nos anima, nos equipa. Así que gracias por darnos el regalo de poder hoy abrir las Escrituras y permitir que ellas, Señor, y a través de ellas hables a nuestro corazón para obrar tu voluntad, para seguir continuando tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu intención de querer seguir hablándonos. Yo oro que tu Espíritu, por favor, prepare nuestro corazón, que prepare, Señor, aún mi corazón y mi boca para ser articulada y usada por ti. Pero también que halle tu palabra un terreno blando, preparado, dispuesto para dejarse moldear por ti. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo respondemos a el mensaje y el plan de Dios? Hechos capítulo 5, versículo 12. Y para quienes no han estado de pronto en la serie, para contextualizarlos, acaba de pasar la persecución de los creyentes, los arrestan, luego los sueltan, ellos oran
porque el Señor les dé valor para proclamar la palabra, pero también que respalde esa proclamación con señales y prodigios. Después leímos, la semana pasada hablamos sobre la generosidad en la vida de la iglesia, de cómo se cuidaban unos a otros, no habiendo necesitado entre ellos, y nos menciona un caso en particular que nos alertaba de que la generosidad debía ser con sinceridad, ¿sí? Y el desenlace de esta historia es muy dramática, porque los dos personajes que quisieron mentirle a Dios terminan muertos, y un gran temor, aparece 2 veces en el texto, un gran temor cae sobre la iglesia y sobre todas las personas que escucharon lo que había pasado. Así que este es el contexto antes de nuestro versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Pareciera que Lucas está dejando claro, Lucas, el autor de Hechos, está dejando claro que Dios contestó la oración que ellos habían hecho unos capítulos antes. Porque se desbordan los milagros a tal punto de que la gente alrededor empieza a traer más personas y ni siquiera necesitan que vayan donde ellos y los toquen o oren, sino que al menos que la sombra les pase por encima para ser sanados. Entonces imagínense en el despliegue de poder que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, y nos mencionan particularmente a Pedro. Pero yo quiero que miren esta primera respuesta de la gente que está alrededor de la iglesia. Y es muy curioso porque nuestro texto nos muestra que aunque había un elogio, un aprecio y una admiración por esos creyentes que se han venido conformando a través del libro de Hechos, esos creyentes que se van uniendo por la acción de Dios a su familia de la fe, ¿qué nos dice nuestro texto? Que ellos no se atrevían a juntarse con ellos. Pareciera que había un temor que había venido sobre la gente alrededor, al ver ese grupo de creyentes llamado iglesia, que les parecía muy atractivo y muy bonito, pero como que más bien de lejitos. Yo los veo de lejitos. Quizás, dicen algunos, estaba relacionado con el hecho de que ya habían encarcelado antes a Pedro y a Juan, entonces ya sabían que había persecución. Entonces, uno meterse con ese grupo es meterse en problemas. Pero seguramente lo que está dentro del trasfondo, metiendo esa palabra del temor, es el hecho de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Pareciera que ese temor se convirtió como en un terror santo. Porque la gente alrededor se dio cuenta de que el cristianismo era muy bonito, pero que era una cosa muy seria. Era muy seria. Así que más bien yo me mantengo un poco distante de él. No sea que también a mí me pase lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ellos los elogiaban, pero no se juntaban. Pero aunque no se juntaban, es muy curioso que las multitudes sí traían enfermos. Entonces es una relación como extraña, como que es atrayente, la iglesia se vuelve atrayente, pero como que uno no quiere meter la mano ahí. Como que uno no quiere hacer parte de ella, pero sí quiere los milagros de ella. Por eso creo que una de las primeras respuestas al mensaje de Dios que este texto nos muestra es esto que es muy común, y es simpatizar con Dios. No sé si te has dado cuenta que en últimas el Evangelio
Estas buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesús para bendecirnos, para transformarnos, para acercarnos a Él, normalmente se predican mucho como las buenas noticias. Ahora, en nuestro contexto, ¿las buenas noticias de qué constan? ¿Cómo? ¿Qué te dijeron la primera vez que te acercaste a la iglesia? Ayúdenme con eso, quiero escucharlos, un par de ejemplos. ¿Qué fue la oferta que les dijeron? Uy, pasó la moto justamente. ¿Que Dios qué? ¿Que Dios puede cambiarnos? ¿Qué más? Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Qué más? Dios puede hacer un milagro en ti o para ti. ¿Qué más? Que Él te ama. Muy bien. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la oferta de Dios para el ser humano es una super oferta. Es muy buena. Porque es que imagínate que el evangelio que en últimas normalmente se predica, sobre todo en nuestro contexto, tiene que ver con esto, sanidades y milagros. Es decir, Dios quiere hacer algo bueno en tu vida y con tu vida. Dios te puede sanar, Dios te puede cambiar, Dios puede salvar tu matrimonio, Dios te puede restaurar la salud, Dios te puede sanar sobrenaturalmente, Dios te puede multiplicar, Dios te puede prosperar, Dios te puede bendecir, Dios te puede guardar, Dios te puede cuidar. ¿Quién no quiere eso? ¿Sí me entiendes? ¿Quién no quiere eso? Todos nosotros queremos eso. Y todos nos acercamos a Dios por eso. Porque sabemos que este gran Dios, que es bondadoso y misericordioso, en últimas tiene algo que ofrecerme que yo desesperadamente necesito. Así que no es extraño que a la iglesia siempre la rodeen muchos simpatizantes de Dios. Es decir, gente que literalmente viene por el milagro. Personas que deseamos los milagros de Dios, pero no queremos las implicaciones de Dios. Porque aquí está esta primera respuesta a este gran mensaje de salvación que Dios está lanzando a través de los apóstoles. La gente quiere lo que está pasando, pero no quiere lo que implica. ¿Sí? Y es que lo que había quedado muy claro después de Ananías y Zafira es que Dios era un Dios misericordioso, que da perdón al pecador, que busca al que lo ofendió, pero que es un Dios que continúa siendo santo, que no negocia con la santidad, no la tranza. Así que ellos sabían como que esto de la iglesia está tan bonito y yo quiero eso, pero como que deme lo que yo necesito, ¿sí? Pero yo no me puedo comprometer con ustedes. Yo no puedo entrar en un compromiso con Dios. Y esto sí nos deja una idea, mis hermanos, de esta realidad que dice el Evangelio de Mateo en varias ocasiones, de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O Mateo 7 dice, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta idea de que la iglesia, aunque es tan bonita, y esta oferta de Dios es tan preciosa, al mismo tiempo tiene implicaciones muy, muy costosas para nosotros. Pero al pensar en la primera respuesta que se tiene al Evangelio, a este mensaje, de que es como la simpatía de que yo quiero, pero no me quiero comprometer, eso nos alerta a nosotros de algo que es muy común dentro de nuestro contexto. Que el Evangelio, como que a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, cuando tú vas a predicarles que Dios tiene cosas muy buenas para ellos, o como dice un eslogan por ahí, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿quién te va a decir que no? ¿Y quién no? Todo el mundo queremos eso. Pero mucha gente puede entrar por ahí. Pero cuando empiezas a mostrar las implicaciones del Evangelio, lo que implica aceptar este regalo de Dios,
Dice, uy, no. Y por eso es que a veces uno ve la iglesia y uno ve quizás la forma en que uno comparte la fe con otros, como cuando tú sirves una gaseosa en un vaso con hielo. ¿Sí te has dado cuenta? Tú la sirves y eso empieza a inflarse muchísimo. Y uno puede ver en muchas personas eso, que tienen como un fervor por Dios, que quieren a Dios, ¿cierto? Yo quiero acercarme, yo quiero leer, y empiezan a servirse, pero a medida que va pasando el tiempo, van conociendo a Dios, conocen las escrituras y decantan las emociones, como que se le va la espuma, y creo que a veces nosotros sí necesitamos ser muy conscientes de que el avance del Evangelio es un avance espumoso. El avance del Evangelio es un avance espumoso. Me llamó mucho la atención un pastor que leo mucho, mencionando a uno de sus ancianos cuando llegó a conocer al Señor. Resulta que su esposa era creyente y él, muy apático, muy apático a la iglesia, empezó a ir de repente. Con el tiempo tuvo un encuentro con el Señor y rindió su vida a Jesús. Entonces él se acercó ese día muy emocionado a este pastor y dijo, pastor, ya me convertí en cristiano. Y el pastor lo mira y le dice, ok, vamos a ver. Vamos a ver. Y creo que nosotros necesitamos mucho de eso, mis hermanos. Esa realidad de probar nuestra conversión. Porque se prueba con el tiempo. No es solamente buscar a Dios por lo bonito que hace Dios, ¿cierto? Y este texto nos anticipa de que el Evangelio siempre tendrá muchos simpatizantes, muchos seguidores de milagros. Sin embargo, para nosotros, creo que hay dos invitaciones que esto nos hace. Una, si tú estás escuchando esta predicación, tú necesitas revisar tu corazón y ver si realmente tú has entendido lo que implica seguir a Jesús. Porque es muy claro como Él lo dice. ¿Tú quieres ser mi seguidor? ¿Tú quieres ser mi discípulo? ¿Qué le pide? Toma tu cruz y sígueme. No le dice, ven por tu milagro. Toma tu cruz y sígueme. Porque si vas a seguirme a mí, tú necesitas considerar y entender que este es un camino que te llevará a morir a ti mismo, para vivir para mí. Y ahí vas a encontrar la vida. Porque el que quiera ganarla la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la va a hallar. Así que la primera respuesta que podemos tener es eso. Ser simplemente simpatizantes de Dios, que le gustan los milagros de Dios, pero no las implicaciones de Dios. Y la segunda implicación para nosotros, importantísima. Mis queridos, estamos en medio de un caminar muy bello dentro de las comunidades misionales. Y uno de los deseos que hemos venido empezando como a tener y a empezar a orar cada vez más, es el deseo de ver a otras personas llegar a conocer a Jesús. Pero un aliento especial que yo quiero hacerles y hacernos como comunidad es recordar que la buena noticia de Dios siempre implica una mala noticia. Y es que nosotros estamos apartados de Dios. Siempre tiene unas implicaciones o una invitación radical, que es que arrepiéntete, no andes de la misma manera y cree. Porque ¿saben qué es una de las cosas más tristes que nosotros tenemos dentro de nuestra ciudad? Un montón de personas que dicen que son cristianos, que son creyentes o seguidores de Jesús, pero viven como si no lo fueran. Y porque en algún momento hicieron una oración de fe, aceptando a Jesús en sus corazones y pidiéndole perdón por sus pecados, sintieron que de alguna manera ya con eso bastó. Mis hermanos, seguir a Jesús tiene implicaciones radicales en nuestra vida, que literalmente siento que hicieron muy bien esta gente al no querer juntarse si no estaban de acuerdo con aceptar lo que implicaba seguir a Jesús. Ahora, si tú estás compartiendo tu fe con alguien, o estás orando porque alguien venga a conocer a Jesús,
uno de mis anhelos como pastor para ti, es que tú puedas ser un discípulo, una discípula de Jesús, un seguidor de Cristo, que da el mensaje completo. Porque créeme que si tú siempre ofreces ven por tu milagro, nadie te va a decir que no. ¿Sí? Pero quizás puedas estar engañando a la gente, diciéndole que puede tener una relación con Dios sin un arrepentimiento hacia Dios. Ten cuidado de que el evangelio que predicas, que la buena noticia que predicas, esté completa. Porque siento que muchas veces la negociamos. Decimos muchas cosas lindas de Dios, muchas promesas de Dios, oramos por la persona, por la bendición de Dios, pero no nos atrevemos a decirle que tiene que arrepentirse, porque es que eso de pronto nos daña la relación, y eso es difícil. Vamos a ver la segunda respuesta al plan de Dios. Aparece seguido, versículo 17, y aquí aparecen los líderes religiosos, los que literalmente se oponen a Dios, escuchan y ven lo que Dios está haciendo, y aún así lo resisten. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían a ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie ante el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel,
Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto los soltaron. El Sanedrín, el consejo, también al ver el mensaje y la propuesta de Dios, lo que Dios venía haciendo, también tienen una respuesta. Los primeros simpatizaban, pero no se unían. Estos literalmente se oponían. Se oponían. Y nos narra cómo sobrenaturalmente Dios los libra de la cárcel, pero noten que no se detalla mucho de la liberación. Esta es una de otras liberaciones que ángeles van a hacer cuando los meten en la cárcel. Pero lo que nos hace como un eco y amplía la narración Lucas es de alguna manera el ver la forma en que estos líderes religiosos se sienten amenazados por el mensaje del Evangelio. Lo primero que nos menciona es que ellos al ver cómo había tanta pompa, tantos seguidores y como que les estaba yendo tan bien a estos apóstoles, ellos sienten ¿qué? Envidia. Y una envidia que los hace echarles mano y meterlos a la cárcel. Pero después, cuando les responden, cuando los apóstoles responden, también les produce algo que Lucas lo narra de una manera muy poética, de que se les subió la sangre a la cabeza, es decir, estaban piedros con esta gente, porque encima les estaba echando la culpa de este hombre que mataron. Ahora, estos líderes religiosos llaman mucho la atención en la narración, porque son personas que, igual que el pueblo, están viendo lo sobrenatural que Dios hace. Recuerden que hasta aquí Hechos nos ha venido mencionando que la iglesia en general gozaba como de una buena reputación con la gente del pueblo, es decir, ellos estaban enterados de qué estaba pasando. Sanidades, milagros, gente que se arrepentía y se volvía al Señor, estaban pasando, pero por alguna razón eso no les parecía nada gracioso a los líderes religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que ellos estaban viendo amenazado su poder y su reino. Y esa es una de las cosas por las cuales muchas veces ante el mensaje de las buenas nuevas de Dios, una de las reacciones, cuando vemos lo que implica en nuestra vida, es resistirlo. La envidia, dice un diccionario, es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otro más posee. Parece que estos fariseos, al ver el prestigio y la reputación y los seguidores que estaban aumentando para la iglesia, ellos sintieron como mucho celo de que algo les estaba amenazando su propio reino. Mis queridos, una de las cosas en las cuales este texto nos introduce es a recordar que cuando anunciamos el mensaje del Evangelio a otros y queremos que ellos también conozcan a Jesús como lo hemos conocido, muchas veces la respuesta no va a ser buena. En primer lugar, porque si hay algo de envidia que genera en el corazón humano el ver que otro tiene algo que yo no he podido tener. Y recuerdo mucho un momento en mi vida en el que viví literalmente esto. En la universidad tuve un compañero, bueno, no en la universidad en teología, en la otra carrera, tuve un compañero que durante todos los 5 años de carrera me hizo la vida imposible y jugaba sucio tentándome de muchas maneras, porque sabía que había recién conocido al Señor cuando entré a la universidad. Pero me llamó mucho la atención que al final de la carrera, cuando ya nos estamos despidiendo todos, se me acerca este compañero y me dio una prenda, sí, estaba
bien borracho, se acerca y me dice, ¿sabe qué? Yo toda la carrera traté de hacerlo caer a usted. Porque yo siento que usted tiene algo que yo no he podido alcanzar en mi vida. Yo me quedé como, ¿qué? Y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de esto. Que las transformaciones que Dios produce en nuestra vida, la paz, el gozo, el contentamiento, la tranquilidad, la humildad, como que esas transformaciones que Dios hace por su gracia en nosotros, irónicamente, muchas veces no son bien recibidas, sino que por el contrario, despiertan como un celo hacia ti, despiertan como rabia hacia ti, y te van a atacar, y uno dice, pero es curioso, porque si antes soy mejor persona, les caigo más mal. Y creo que la razón está en Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Si hay algo que Dios produce en nosotros, que el mundo busca desesperadamente producir, y que al no obtenerlo, puede generar una envidia que genera resistencia. Pero lo otro que este texto nos muestra en esa respuesta de oposición, no solamente es la envidia, sino el enojo. ¿Y se dieron cuenta por qué se enojaron ellos? Es que ustedes se mantienen no solamente predicando ese tal Jesús, sino que encima nos andan echando la culpa a nosotros. ¿A quién les echaban la culpa? A nada más y nada menos que la crema innata religiosa de Israel, al Sanedrín. Es decir, a lo más puro, a lo más santo, ¿sí me entiendes? A lo más digno de elogio y de alabanza, a los maestros de la ley. A ellos les estaban diciendo que metieron las patas porque crucificaron al Hijo de Dios. Por eso se les sube la sangre a la cabeza. Lo que ellos no son conscientes es que cuando estaban al frente de Pilato, pidiendo que crucificaran a Jesús, ellos mismos en Mateo 27 dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque Pilato dijo, yo no me voy a ser responsable de la sangre de este hombre. Y ellos respondieron que caiga entonces sobre nosotros. Parece que cuando Dios viene con su plan a nuestra vida, hay algo que no solamente causa envidia, sino que también causa enojo. Porque ¿saben qué es lo que hace inmediatamente el escuchar las buenas noticias de que hay perdón en Jesús para nosotros los pecadores? Es eso último, que nosotros somos pecadores. Y puede que eso lo digamos aquí entre nosotros y eso socialmente se acepta, no, que somos humanos y los humanos nos equivocamos, pero el criterio moral que nosotros tenemos de nosotros mismos es, vea, altísimo, altísimo, especialmente dentro de la iglesia, altísimo. Y aquí les están acusando de algo malo, de que se equivocaron, de que han pecado, que estaban caminando en el error. Y eso les hace hervir la sangre a tal punto que se les sube la cabeza. Y los desea, tal es la rabia que desean matarlos. ¿Por qué? Porque es que, mis hermanos, el evangelio es ofensivo para la persona que se cree moralmente buena. Y créame que esta iglesia está llena de esas personas, incluido este servidor. Llenos. Por eso es que de alguna manera cuando uno va a predicarle a una persona de que hay perdón para él en Jesús y lo quiere invitar a arrepentirse, es como que, oíste, ¿arrepentirme de qué? Si yo no he matado a nadie,
yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no robo, yo no, bueno, todas las listas que tiene la gente, como que arrepentirme de qué, yo un buen trabajador, un buen papá, como que de qué me arrepiento. Es como que estamos cegados por un velo moral pecaminoso que nos hace pensar que nosotros somos mejores personas que otros. Y que de alguna manera Dios como que sí nos ve y nos dice, no, este es un buen muchacho, pero tiene algunas cositas. Cuando estos llegan a decirle, ustedes lo mataron, ¿sí me entiendes? Fue por culpa de ustedes que él tuvo que morir. Porque su justicia y toda su pompa y toda su bondad y todo su conocimiento teológico no servía para nada. Porque igual él les dijo él mismo, ustedes me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Si usted tiene una religión muy bonita, pero lejos, a millas están de mí. Yo ni siquiera los conozco. A ustedes, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Es que era duro. Uno que se crea bien bueno, uno que se crea bien santo, uno que crea que está bien con Dios y que lleguen y le digan que no, que la moral y la justicia y su conocimiento no dan la talla para todo lo que Dios exige y necesitan darse cuenta que sí necesitan a alguien más que cura sus pecados, que pague por ellos y que los limpie. Ay, mis hermanos, eso es tan ofensivo. Y créanme que es una de las barreras más grandes que el ser humano tiene para poder llegar a construir una relación con Dios a través de Jesús. La barrera más grande que tenemos, creo que es esta. Darnos cuenta que nosotros estamos perdidos. Que toda tu bondad y todas tus cositas bonitas no sirven para nada delante de Dios. Ay, pero si yo apoyo a los niños en África, para nada delante de Dios. Ay, pero si yo le ayudo a mis papás, para nada delante de Dios. Lo único que te declara justo y sin culpa, sin pecado, es la sangre de Cristo. Es el sacrificio de Jesús sobre tu vida. Nada más. Y cuando uno entiende eso, lejos de inflarse, ¿saben qué hace uno? Se humilla. Se humilla y se vuelve más humilde. Que se da cuenta que en verdad, por más que lo intente, yo nunca voy a llegar a darle la talla a Dios. Lo que Él pide de mí, lo que Él espera de mí. Claro, su Espíritu está haciendo algo nuevo en mí. Pero por más que lo intente, no voy a llegar a todo lo que Dios anhela de mí. Por eso es que toda mi vida, aún como creyente, necesitaré a ese precioso Salvador. Que decidió perdonarme, que decidió amarme y que decidió justificarme y decirle, venga, escóndase aquí, mi hijo, detrás de mí. Escóndete detrás de mí. Ahora no sé si en algún sentido, yo creo que aquí o aún quienes nos están viendo después, creo que muchos en esa última forma nos seguimos resistiendo a Dios. Nos seguimos como oponiendo a la idea de que somos malos. No. Y mi hermano y mi hermana, si tú estás ahí y te ofende cuando yo te digo que tú eres un pecador, que por todo lo bueno que tú hagas no vas a hacer a Dios deudor tuyo, como que Dios diga, uy, no sé si la voy a tener en cuenta. Si a ti te ofende eso, me encantaría que Dios te diera la gracia de poder entender la gravedad de tu pecado. Porque ¿sabes qué? Hasta, como dice un autor, hasta que tu pecado no te sepa amargo, tú no vas a ver la cruz preciosa y necesaria. Hasta que tú no veas la gravedad de tu pecado, hasta dónde te puede llevar. Así lleves años de cristianos, a muchos nos pasa así. Después de años de cristianos, cuando la embarramos y sentimos, no, entonces sí, definitivamente. A veces son los momentos más gloriosos.
que puedas tener, porque justamente ahí te diste cuenta, "Ah, por eso es que yo necesito un Salvador, porque no puedo confiar ni en mí mismo". La tercera respuesta, que es básicamente la invitación más fuerte para nosotros hoy. Ya vimos cómo el mensaje de Dios, ese que recordamos en Semana Santa, puede traer muchos seguidores y muchos simpatizantes que quieren el milagro, pero no las implicaciones de. También puede haber una respuesta de oposición y resistencia, porque yo no puedo aceptar esta idea de que Dios atente contra mi reino o que me diga que yo soy malo. Hay una tercera respuesta, que es particularmente la respuesta que tienen los apóstoles, en versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Si hay algo que Dios anhela que tú y yo hagamos en respuesta a esta Semana Santa, que de alguna manera recuerda mucho de lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliarte con Él, si hay algo que Dios anhela de ti y de mí, es esta tercera respuesta. No simpatizas con Dios, no te opones a Dios, sino que te unes a Dios. Lo que Dios anhela de ti y de mí es esto que hacen estos hombres: unirse al plan de Dios. Si ustedes se dan cuenta, estos apóstoles parece que nada los frena, hay una determinación, ellos están entregados a la misión o a la gran comisión que Dios les dio. Y es que donde quiera que fueran, iban a ser ¿qué? Testigos de Él. Eran personas que constantemente iban a hablar, mira, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Ellos estaban comprometidos con la vida misional de la que hemos hablado. En cada día, en cada lugar, con cada persona. ¿Dónde eran misioneros? Cada día, en cada lugar, con cada persona. Parece que esa buena noticia de Dios les ayudó a entender a ellos que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí. Es un texto que se lo cito mucho. Sino para que vivan para Él. Parece que entender de alguna manera el impacto del perdón y de la gracia de Jesús para ellos, que son pecadores, les ayudó a entender que Dios no solamente había bendecido sus vidas, sino que Dios les había dado un nuevo propósito para vivir. Un nuevo propósito para vivir. Y Pablo lo va a resumir muy bien más adelante en Hechos 20, cuando dice: sin embargo, saben que yo considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Oigan esto, mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la determinación que vemos en ellos. Mi vida no significa nada si yo consigo muchas cosas que no apuntan a glorificar a Dios. Mi vida no significa nada si todo el reconocimiento que yo lo tengo no lo utilizo de tal manera que construya un puente para que otros lleguen a conocer a mi Salvador. Mi vida no significa nada si yo no llevo a cabo este llamado santo que Dios me dio, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. No significa nada.
Así que uno ve, de alguna manera, la manera en que Dios quiere invitarnos a unirnos a Él. ¿Cómo? Entiende que Dios no solamente quiere hacer milagros en tu vida, Él los quiere hacer y los va a hacer por su gracia, porque no te debe nada. Dios los va a hacer por su gracia. Pero más allá de bendecirte, cambiarte, transformarte, salvar tu matrimonio, rescatar tus hijos, prosperar tu empresa, darte un negocio, conseguirte un esposo, es decir, más que todo eso, Dios quiere usarte. Y quiero que grabes esto en tu corazón. Eso no es solamente para el pastor. Dios quiere usarte. En cada lugar, en cada momento, con cada persona. Pero necesitas que la respuesta que tú tengas al mensaje sea no solamente aceptándolo, sino viviendo para Él. Viviendo para Él. Y en especial, una de las marcas que vemos aquí, que lo veíamos la semana pasada, es también estando dispuesto a sufrir por Él. Pero mis hermanos, una de las cosas que a mí me confrontó mucho al preparar este texto es, ¿cómo es que uno le dan en la mula 39 latigazos? Y uno sale contento. Sí, eso suena bonito, pero yo quiero que pienses por un momento. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que uno se sienta feliz de que le partieron una caña encima 39 veces sin misericordia por predicar de Jesús? Uno que tiene en la cabeza, lo hablan los psicólogos, uno que tiene en la cabeza, porque es que uno lo lee así rapidito, pero uno dice, eso no es tan sencillo. Parece que estos hombres, yo creo que como él dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, como que estaban viendo algo más allá, algo más grande. Porque sí vamos a ver en Hechos que hay mucho peso de la promesa de gloria que hay para aquellos que perseveran a pesar del sufrimiento por la recompensa que hay de Dios para nosotros en Cristo. Pero ¿saben qué es una cosa que el texto nos deja muy claro? Muy claro. Es que yo creo que la perseverancia también nace de la compasión por quien no conoce a Jesús. Es decir, el tema de vivir una vida misional no es solamente un programa de la iglesia, no es como algo que, bueno, pues se supone que yo tengo que hacer esto, sino que nace como de algo que realmente te mueve con una urgencia desde adentro, de que la gente necesita reconciliarse con Dios, que la gente necesita conocer a Jesús. ¿Y saben por qué? Nuestro texto tiene varias marcas de esto. Y arranca en el versículo 20, cuando el ángel les dice, vayan al templo y prediquen este mensaje ¿de qué? De vida. De vida. Es que esto no es retahíla religiosa, retahíla barata, historias, no. Es que esto le cambia la vida a la gente. Como decía Pablo en Romanos, en el capítulo 1, que es que el evangelio de Dios es poder para salvación de aquel que cree. Es decir, conocer y tener una relación con Jesús le cambia la vida a cualquier persona. Por eso el ángel les dice, vayan y prediquen este mensaje que es que trae vida. Y si ustedes ven el evangelio de Juan, cuando lo estudiamos hace unos años, Juan dice, les he escrito esto para que conozcan a Jesús y para que puedan tener vida. Y no se refiere a la vida eterna, a la vida ya. Es que tener una relación con Cristo es uno sentirse que está vivo, vivo, vivo.
Y uno caminando viendo tanta muerte alrededor, tanta tristeza, tanta angustia, tanta depresión, tantos matrimonios que se están reventando, tantos abusos, tanta desesperanza en las calles de Medellín. Uno con vida para dar, vida. Es que si te presento a Jesús te voy a dar vida. No es solamente una tarea. Compartir la fe nace de un corazón que le duele la gente. Y sabe que no hay esperanza sino en Él. Y sabe que Dios hizo todo lo necesario, como dice el versículo 30, que Él fue colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros, como dice Deuteronomio 21, para que nosotros ahora, perdonados nuestros pecados en Él, pudiéramos tener una novedad de vida. Ahora yo quisiera terminar invitándote a pensar en qué formas, de qué maneras estás respondiendo al mensaje y al plan de Dios. Hay formas de responder como un simpatizante, como un opositor o como un discípulo. Y quisiera animarte, si tú eres una persona que está escuchando este mensaje y te ha traído mucho, porque estás en medio de situaciones muy complejas en tu vida, estás pasando muchas dificultades, y te dijeron que Dios puede sanar, que Dios puede hacer algo en tu vida. Eso es verdad. Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida, pero quiere hacer más que eso. Por eso yo quisiera animarte, si a ti te ha dado temor como dar el paso para comprometerte con el Señor, para rendir tu vida a Jesús, porque te da miedo, que tú no eres suficiente, que no vas a dar la talla para poder andar como se supone que debemos andar para Dios. Yo quisiera animarte a algo. Dios no está esperando que tú seas perfecto. Dios no está esperando que tú, en el momento que des el paso de fe para arrepentirte de tus pecados, o que des el paso del bautismo, Dios no está esperando que tú dejes de pecar. Él sabe que vas a pecar. Él sabe que la vas a embarrar. Y por eso suplió para ti y para mí a un Salvador que cubre cada día de nuestra vida nuestro pecado. Y mi ánimo para ti, si eres alguien que ha tenido temor de comprometerse con Cristo, por las implicaciones que eso trae a tu vida, es, mira, justamente, por eso Él vino. Porque tú no eres capaz. Así que aférrate a esa cruz, en donde no solamente recibes un perdón para siempre, sino que recibirás también todos los recursos de la gracia que te van a transformar y te ayudarán a vivir de tal manera en que cada día de tu vida eres un poquitico más parecido a Jesús, un poquitico más parecido a Él. Si tú eres una persona que se ha opuesto al Evangelio, porque te da rabia ver lo que otros tienen y tú no has podido, o porque de alguna manera te ofende esa idea de que te digan que eres malo, yo te animaría a que des el paso de correr esa cortina y ese velo. Tú no te imaginas la libertad que hay para ti y para mí cuando reconocemos nuestra condición miserable. Y yo sé que tú no puedes vivir engañado, porque si te miras en el espejo, te vas a dar cuenta que hay maldad en tu corazón.
maldad en tus deseos, maldad en tus pensamientos, maldad hasta en tus buenas acciones están corrompidas. Y si crees que no es así todavía, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu familia, si hay alguien que sea capaz de decirte la verdad. Y vas a empezar a ver que no hay tal grado de bondad como tú lo piensas. Que necesitas a un Salvador que te perdona, que te limpia y que te da una nueva identidad que no depende de qué tan bueno eres. Y por último, y es la invitación en particular para cada uno de nosotros, mis queridos, vale la pena vivir nuestra vida y dar nuestra vida por este mensaje. Porque este mensaje que nosotros tenemos, de que hay perdón en Jesús y una reconciliación con el Padre y una nueva vida que produce nuevos frutos para la gloria suya, eso es un mensaje de vida. Y por eso me encanta que en Semana Santa lo recordemos. Por eso me encanta que en Semana Santa recordemos esto. Y oro que el Señor Jesús te ayude a ti y me ayude a mí a usar esta semana como una buena semana para entrar en este tema y entrar en estos diálogos de lo que implicó ese plan de Dios que año tras año recordamos, de que hay salvación, perdón, redención y vida cuando nos rendimos a los pies de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu intención para con nosotros. Gracias por tomar la iniciativa, por dar el paso para acercarte a pecadores que solamente queremos consumir algo de ti o que nos oponemos a ti. Gracias por tanta misericordia que te movió no solamente a acercarte a nosotros, sino aún a pagar nuestra deuda. Oro, Jesús, que esta semana, mientras vemos enunciados y noticias o documentales o series sobre este tema de la crucifixión, nuevos ecos de este precioso regalo del Evangelio calen en nuestra vida. Pero también oramos por aquellas personas, Señor, que en nuestra cotidianidad vemos que no tienen y que no experimentan aún la vida de Jesús. Tú sabes cuánta muerte y destrucción, cuánta tristeza y agonía, cuánta depresión, desesperanza, cuánta envidia, cuántos celos, cuánto egocentrismo, cuántas heridas ven nuestros ojos cada día de la semana. Tú sabes, Señor. Y yo te pido que esta mañana tú nos des, por favor, un dolor que venga de ti. Imparte sobre nuestros corazones dolor, que nos mueva una compasión, Señor, que no nos permita quedarnos callados, anunciando esta buena noticia de que podemos acercarnos a Dios, porque Él ya hizo todo lo necesario para proveer el camino para ello. Y oro que purifiques en nuestros labios el mensaje que predicamos, porque solamente va a ser un buen mensaje y una buena noticia cuando nos percatemos de nuestra deplorable condición delante de ti. Así que oro, Señor, que desde aquí, desde el redil de Belén, salgan siervos y siervas
no solamente con un corazón compasivo, que quiere llevar el mensaje de vida a cada lugar, a cada persona, en cada momento, sino también que lo lleva completo, para que puedan experimentar el desbordante amor de Dios en Jesús por pecadores que le dimos la espalda. Porque entre más se nos perdona, más te aprendemos a amar. Ayúdanos, Señor, esta semana a ver la vida de Jesús corriendo de nosotros hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros familiares, amigos, quizás personas a las que les hemos compartido los milagros de Jesús, pero no las implicaciones de seguirlo. Y oro por estas personas que hemos venido orando en las comunidades misionales. Que tu Espíritu traiga convicción, pero también que traiga valor a nuestro corazón. Que podamos ver fruto, Señor, como discípulos y discípulas tuyos. Que podamos ver fruto de vida en cada lugar donde tú nos envías esta semana. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.